Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este nuevo miércoles que Él nos permite que podamos juntos escudriñar las Escrituras, podamos estudiar la palabra del Señor. Hoy miércoles 1 de marzo, primer día del mes de marzo. Y damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad para que juntos nos edifiquemos como templo, como casa, como morada del Espíritu. Vamos a continuar entonces ya llegando casi al final de esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a estar considerando los versículos 17. Por lo cual tenga ahí a la mano su Biblia, una libreta de apuntes, papel, lápiz, para que vaya tomando nota y así también pueda recordar lo que estamos viendo. Bien, vamos entonces a lo que allí nos dice la palabra del Señor. Este es un pasaje, un versículo que realmente nos lleva a considerar realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Y Él nos dice: tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta carta a los Efesios vemos con claridad los recursos que nos da la palabra de Dios. Recursos para la iglesia, recursos para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para combatir fervientemente contra el enemigo, ese enemigo implacable, ese enemigo que allí está presente en todos los momentos de nuestra vida. Pero es un enemigo vencido y damos gracias al Señor porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Y esta es la certeza, amado hermano, para saber que lo que el Señor ha hecho tiene repercusión para que nosotros podamos entonces armarnos con toda la armadura de Dios, con toda la armadura que el Señor Jesucristo nos entrega a la iglesia que está viva, a la iglesia que avanza, a esa iglesia que no duerme, esa iglesia que está despierta. Por esto entonces estamos llamados por el Señor a fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Entonces esto es muy claro, fortalecernos en el poder de su fuerza y en nada más. Porque Él es el Señor, el vencedor, Él es el victorioso. Por lo tanto, es en Él en quien tenemos que fortalecernos, en el poder de sus fuerzas, para que nosotros entonces tomemos en cuenta a lo que Él nos dice a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Y nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, que es lo que el pastor Leonardo estuvo considerando los miércoles anteriores, ¿verdad? Vistiéndonos de toda la armadura, es decir, con todas las armas que allí el Señor pone para estar protegidos, para defender lo que Cristo el Señor ganó, conquistar, lo que logró para que nosotros conservemos lo que Él ha hecho. Entonces, aquí es donde nos llama a estar firmes en la fe, firme en esa decisión que un día tomamos de seguir a Cristo, firmes en su palabra que es verdad, para luchar contra todas las acechanzas del diablo. Por eso nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros,
Entonces, amado hermano, esto es algo que tenemos que estar tomando conciencia, algo que debe estar en nuestros corazones. El enemigo no duerme, el enemigo está ahí atento para lanzarse contra los cristianos, contra los hijos de Dios. Y es por eso entonces que tenemos que armarnos de tal manera para que nuestro adversario no tome ventaja sobre nosotros. Ahora, hay métodos que el enemigo emplea y cada día se va renovando, porque él allí quiere de cualquier forma derribar a los cristianos, combatir, luchar contra la iglesia, que realmente allí es portadora de esta gracia salvadora. Nos dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Y esto es algo que en la práctica tiene que ser así. Como venimos estudiando, Efesios es una carta que nos da conocimiento, pero el conocimiento se traduce en práctica. Es decir, no solamente queda allí en la parte literal, sino que nos lleva a estar empapados en la forma práctica. Por eso entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar toda la armadura de Dios. Como buen soldado de Cristo, toda la armadura de Dios. El versículo 14 nos dice, estad firmes. Es decir, tomamos la armadura de Dios y por lo cual entonces estamos firmes. Firmes en la posición que el Señor nos ha puesto. Esa posición que Él ganó, que Él conquistó en la cruz del Calvario. Ceñidos los lomos con la verdad. El apóstol Pablo reitera estar firmes, permanecer en esta actitud. Por lo tanto, aquí es donde el Señor no ha dejado solo a su pueblo. Mire, lo grande que podemos ir descubriendo a través del estudio de la palabra del Señor, que Él no nos ha dejado solos. Imagínense, Él nos da las armas que necesitamos nosotros en la vida práctica, en la vida cristiana. Y aquí es donde tenemos que actuar nosotros, proceder. Por esto mismo, entonces, el versículo 15 nos dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Es decir, tenemos que ponernos los zapatos de seguridad, que es el Evangelio. Amén. Qué lindo, qué hermoso es lo que el Señor nos entrega. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nos enfrentamos a un enemigo vencido, pero que Él todavía sigue hostigando y persiguiendo al pueblo de Dios. Y en esto el Señor no quiere que estemos desprovistos, que no nos falte nada con respecto a nuestra vestimenta como soldado de Jesucristo el Señor. Y nos dice también, tomad el escudo de la fe, que realmente viene a ser literalmente levantar, recoger firme ese escudo con la verdad, la fe que vence al mundo. Dice el apóstol Juan, esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe, esa fe viva, esa fe madura, esa fe poderosa. Esta es la fe que vence al mundo. Por lo cual entonces como iglesia tenemos que avanzar con esa fe. Una fe sólida, una fe madura. Por lo cual entonces, considerando que nuestro enemigo está ahí también para derribarnos
y para que perdamos la conexión con el Señor y Salvador de nuestra vida. Por lo mismo, entonces, esta es la confianza que tenemos que tener. Firme confianza en el poder de Dios y en nadie más. Por eso, amados hermanos, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? Ahora, por esto mismo, entonces, aquí en el versículo 17, nos dice: tomad el yelmo de la salvación. Y mirando nosotros lo que en esa figura del soldado romano, el yelmo viene a ser el casco de protección que se usa sobre la cabeza. Y ese es el que le da la protección a una parte muy importante del cuerpo, que es la cabeza. Y esta es la estrategia que tiene el enemigo, de atacar la cabeza. Porque atacando a la cabeza ya tiene el resto del cuerpo a su disposición. Pero el Señor en su sabiduría nos permite entonces que nosotros hagamos de esta analogía el usar esa protección que cubra nuestra cabeza. Esta salvación tan grande, cubrirla con este casco que viene a ser la salvación. El Señor nos ha salvado. Entonces, tengo esa fe y esa certeza que Cristo el Señor me ha salvado, por lo cual entonces poderoso es el Señor para que nuestra vida sea guardada y también podamos tener en cuenta que esa obra perfecta que hizo el Señor es la que debemos tener allí muy claro en nuestro andar de cada día. La cabeza debe estar allí protegida. Y eso significa que aquí es donde reside la voluntad, la cual fue liberada. Hemos decidido seguir a Cristo, nos hemos rendido a Él, hemos creído en su nombre, hemos tomado en nuestras manos esta bendición, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, en mi cabeza tiene que estar esa certeza de la salvación. El enemigo va a combatir nuestros pensamientos y va a tratar de una u otra forma de derribar lo que está aquí en nuestra cabeza. Pero aquí es donde tenemos que nosotros tener en cuenta que nosotros ahora ya no le servimos a Él, sino que somos siervos de Jesucristo, somos servidores del Señor. En otras palabras, somos esclavos de Jesucristo. Por eso allí la palabra del Señor nos dice que realmente nuestra vida ha sido alcanzada por esta gracia, como dice primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se da cuenta? Con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, mi vida ha sido salvada, y eso es lo que yo tengo que estar recordándole cada día a mi corazón, a mi mente, a esa decisión que un día hice. Soy salvado por el poder de Jesucristo. Y el enemigo allí lucha, combate con el objeto de hacernos olvidar que un día tomamos una decisión de seguir a Cristo hasta el final. Por eso, amado hermano, vístase con toda la armadura de Dios. Y aún más, nos dice en la segunda parte de este versículo 17, con la esperanza de estar allí confiando en la espada del Espíritu.
¿Mm? Nos dice entonces, tomad el yelmo de la salvación, el casco que cubre nuestra cabeza. Y también tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la que nos permite que nosotros podamos usar esta palabra para derribar, no con nuestros argumentos o con argumentos humanos, sino derribar con el poder de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando en una instancia que Él comenzó su ministerio, el enemigo se lanzó contra Él para impedir que se cumpliese esta primera parte del ministerio del Señor? Y conociendo el Señor entonces las intenciones de Satanás, el diablo, Él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y volvió nuevamente a insistir, pero el Señor allí le resistía con la palabra poderosa. Amados hermanos, y esta es la misma palabra que el Señor usó, y es la que tenemos que usar nosotros. Esta no solamente tiene que estar en nuestra memoria, en nuestra cabeza, para que seamos memoriones, sino para que esa palabra esté viva y efectiva. Esa palabra poderosa allí esté cumpliendo su propósito al cual el Señor la ha enviado. Por eso, aquí es donde podemos ver que el término que nos habla con respecto de la espada del Espíritu se refiere a la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, viendo ya estos 6 puntos con respecto de la vestidura del cristiano, ¿está usted vestido con toda la armadura de Dios? Haga allí un autoanálisis y considere que nuestras vidas se enfrentan cada día a un enemigo. Y ese enemigo lo único que quiere es darnos la muerte. Ese enemigo lo único que quiere es derribarnos. Y ese enemigo lo único que quiere es que apostatemos de nuestra fe, abandonemos la fe. Pero más grande es el Señor que lo venció. Y a nosotros como iglesia, que Él ganó con su sangre, Él nos llama para que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Amado hermano, no podemos estar con alguna parte de la vestidura en nuestro cuerpo, sino que tenemos que tomar toda la armadura que el Señor nos ha dejado, para que venzamos y seamos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, el Señor Jesucristo está a las puertas, y así también el enemigo busca todas las formas para impedir que el cristiano avance, para que la iglesia avance. Pero el Señor nos dice que en los postreros tiempos derramará de su Espíritu como nunca antes. Y esto es lo que nos debe llevar a estar despiertos, vivos, con nuestro corazón latente, atento, vestidos con toda la armadura del Señor, para que nuestro enemigo no tome ventaja. Amado hermano, sea sabio. Amada iglesia, Vida Nueva, sea sabia. Vístase con toda la armadura de Dios. Por algo el Señor Jesucristo la ha dejado, y no vamos a encontrar en ninguna otra parte esta armadura
que es realmente la que necesita el cristiano. Que el Señor siga añadiendo gracias sobre su vida, sobre su iglesia, para mantener firme en alto lo que el Señor ganó y conquistó, para que nosotros retengamos esa victoria, contender ardientemente por la fe. Que Dios le bendiga, amado hermano. Siga adelante firme. Estad pues firmes, nos dice el Señor, sin tambalear, sin vacilar, siempre con los pies puestos en la roca que es Cristo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pido en esta hora que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que han escuchado tu palabra, Señor. Yo te pido que les ayudes para ser más que vencedores y a tener el cuidado de estar vestidos con toda la armadura, que no falte nada. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor siga añadiendo gracias sobre sus vidas, amados hermanos, y sigamos adelante. Firmes y adelante, dice un precioso himno, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Tenemos, recuerde, este fin de semana, el culto a las 11:30 de la mañana, y es un tiempo que vamos a tener de intimidad con el Señor, como es la Santa Cena. Este es el momento para celebrar, para disfrutar la obra y la victoria de Cristo el Señor. Los lavados y redimidos por la sangre de Cristo, allí es donde celebrarán la muerte y la victoria de Cristo el Señor, resucitando de entre los muertos y sentándose a la diestra del Padre. Que el Señor le bendiga en lo que queda de la semana. Un abrazo fraterno. Bendición del Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu